Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Ayer a mediodía las fronteras exteriores de la Unión Europea se cerraron a cal y canto. Todos los viajes entre países no comunitarios y la Unión Europea se suspendieron durante 30 días, es decir, hasta la segunda quincena del mes de abril. Estamos a día 18, pues hasta el día 17 de abril, incluye por supuesto la Semana Santa. Esto, como podéis imaginaros, para sectores como el turismo es directamente devastador. Solo los ciudadanos europeos que se encuentren en el exterior de la Unión Europea podrán regresar a su país de origen. Esa es la primera y por ahora la única medida de calado que ha adoptado Bruselas desde que empezó la presente crisis del coronavirus. En todo lo demás, como bien sabemos, cada Estado miembro ha ido por su lado, haciendo la guerra por su cuenta. Lo cierto es que todos esperábamos algo así, no vamos a hacernos los sorprendidos, era lo esperable. Tan pronto como empezó esto a ponerse serio, a finales de febrero, principios de marzo, empezamos a mirar a nuestros propios gobiernos, el español, el italiano, el francés, el alemán, y no tanto a lo que pudiesen hacer en Bruselas. Esto es muy indicativo porque nos viene a demostrarnos a nosotros mismos, a los ciudadanos europeos, cómo miramos a Bruselas o en qué sentido miramos a Bruselas. Cuando la cosa es seria, no miramos allí nunca, miramos al gobierno de cada país. Pero bueno, el hecho es que las autoridades comunitarias, y esto también es cierto, son simplemente incapaces de encarar una crisis en condiciones, no solo esta. Sucedió en el año 2008 con la crisis financiera y volvimos a verlo durante el verano de 2015 con la crisis de los refugiados en el mar Mediterráneo, en Grecia y en Italia. La Comisión, y esto también es cierto, carece de competencias en cuestiones fundamentales, sobre todo las fundamentales con esta crisis, en cuestiones sanitarias. Sí es cierto que puede emitir regulación relativa a la sanidad, pero no, la sanidad de ningún país depende de la Unión Europea, depende de Bruselas, y sobre todo cuestiones de seguridad interior, por lo que todo se queda en lo que se ha quedado, en simples recomendaciones, redundantes por lo general, con lo que ya han dicho los gobiernos, y buenas palabras. A la nueva presidenta de la Comisión, que es Ursula von der Leyen, de Alemania, todo esto le ha pillado de sorpresas. Recién aterrizada en la Comisión, entró en la Comisión el 1 de diciembre, y tiene que ir tragándose poco a poco las medidas que van adaptando de manera unilateral los miembros, lo tiene que tragárselo además como hechos consumados. Tan solo le queda vigilar que una fortaleza que ya muestra considerables grietas, como estamos viendo, termine por venirse abajo. Cuando Ursula von der Leyen llegó a la presidencia de la Comisión Europea, esto fue hace muy poquito tiempo, estamos en marzo, poco más de 3 meses, llegó el día, tomó posesión, ya se sabía que ella iba a ser la próxima comisaria en jefe, la próxima presidenta, pero no tomó posesión del puesto, sustituyó a Jean-Claude Juncker el día 1 de diciembre del año pasado. Bien, pues aquel día, recordémoslo, no está tan lejano en el tiempo, son solo 3 meses, lo último que podía imaginarse esta buena mujer es que se iba a tener que encarar con una crisis de la magnitud de esta, del coronavirus. De hecho, ninguno de los primeros ministros ni presidentes de la Unión Europea se podía imaginar algo semejante y, por supuesto, esta todavía menos. El puesto de presidente de la Comisión es un puesto bastante tranquilo porque no tiene los desgastes que tienen los puestos de primer ministro de España o de Italia o del Reino Unido o el presidente de Francia. Es un cargo político, muy político, pero que no tiene que enfrentarse continuamente a los electores, a los votantes, etc. Por regla general, hoy por hoy es Ursula von der Leyen, es alemana y es muy conocida en Alemania, pero fuera de Alemania la verdad es que no, si le ponemos al español medio, al italiano medio, al holandés medio su cara, no sabría muy bien quién es. A Juncker ya terminamos por conocerle, aunque más que por su cara, por sus aficiones etílicas. Se hizo tremendamente famoso en Europa porque aparecía bastante a menudo algo perjudicado. Bueno, aparte de eso porque se tiró muchos años como presidente de la Comisión. Bueno, volviendo al tema de Ursula von der Leyen, en aquel momento, el 1 de diciembre del año pasado, ya se habían declarado los primeros casos de coronavirus, de COVID-19, que es el nombre oficial. Estoy hablando de coronavirus un poco porque se va la lengua sola por inercia pura, pero coronavirus también fue el SARS. Estoy tratando de quitármelo, pero no termino de conseguirlo. Bueno, pues los primeros casos de COVID-19 se declararon en la ciudad de Wuhan a finales del mes de noviembre del año pasado, pero a principios de diciembre nadie sabía nada de eso, ni en Europa ni en ningún otro lugar del mundo más allá de Wuhan, y lógicamente el gobierno chino, que ya se había dado por enterado. En aquel momento estaban todavía tratando de controlarlo, no habían informado por supuesto a nadie y estaban tomando las primeras medidas de contención.
Es decir, que harían falta bastante tiempo. Pasarían las Navidades, todo el mes de enero, pues casi 2 meses desde que llegó von der Leyen a la presidencia de la Comisión para que recibiésemos las primeras noticias de este nuevo virus. Esto fue a finales de enero, la última semana de enero, este nuevo virus que estaba contagiándose a toda velocidad en el Valle de Yangtze, en Wuhan, y que por supuesto había saltado a otras partes de China y empezaba ya a saltar al extranjero, especialmente a los países cercanos. La información era bastante. Yo recuerdo que hice el primer programa sobre el coronavirus el día 1 o el 2 de febrero, cuando ya se hablaba bastante en España y en el mundo hispano y por supuesto en Europa de esta enfermedad tan no extraña, pero este nuevo virus que era completamente desconocido para la comunidad científica. Pero a pesar de que era mucha, no era del todo fiable, eso es lo cierto. El otro día estuve repasando el primer programa que hice sobre el coronavirus y pude darme cuenta de la ignorancia en la que vivía yo y en la que vivíamos prácticamente todos. Sabíamos muy poquito a pesar de que se había publicado muchísimo. En parte no era fiable porque estaba sucediendo todo aquello en China y la información no fluía precisamente bien. A ver, yo estoy convencido que de haber aparecido esto en cualquier otro país, en Canadá, por ejemplo, o en Finlandia, pues hubiésemos contado desde el primer momento con información de buena calidad y transparente. Y esto desde el primer día. Pero claro, nadie se fía del gobierno chino, empezando por los propios chinos, que a pesar de que después de tantos y tantos años de dictadura, pues son pues como todos los pueblos que viven bajo una dictadura, son tremendamente cínicos, parece que sí, ponen la sonrisa delante de las cámaras, pero luego la realidad es que nunca se terminan de creer lo que dice su propio gobierno. El hecho es que pronto, muy pronto, tan pronto como el mes de enero, pasó de China a otros países del entorno, por ejemplo, como Corea del Sur, donde por cierto se desarrolló muy rápido y ahora parece ser que la cosa ya se ha ralentizado bastante, y luego de ahí ya pasó a Occidente, a Italia concretamente, que es donde apareció el siguiente gran brote. Bueno, hubo uno previo, hizo un alto, digamos, el coronavirus en Irán, donde hay a día de hoy unos 15.000 casos confirmados, seguramente hay muchísimos más, aunque todos, vamos, esto es casi prácticamente seguro que hay muchísimos más porque lleva más tiempo que en Europa Occidental. El gobierno iraní, de hecho, está completamente desbordado por la epidemia, pero no tiene además los recursos que puedan tener estados como el italiano, el español o el francés y bien, tampoco sabemos mucho. Esa es la verdad. No, el gobierno iraní ha facilitado información, pero no sabemos hasta qué punto, no sabemos cuánta gente ha muerto y tampoco sabemos a ciencia cierta los casos confirmados por su propio gobierno, son esos 15.000, pero bueno, el hecho es que allí está haciendo auténticos estragos también. En la Unión Europea, las cifras a día de hoy son... no sé qué palabra utilizar, de verdad os lo digo, espeluznantes, creo que es, y probablemente me quede corto. Si escucho esto dentro de un mes me habré quedado muy corto y diré, bueno, en aquel entonces, el día 18 de marzo, Fernando, no eran espeluznantes, pero a mí me lo parecen hoy en día. Solo en la Unión Europea hay ya más de 60.000 casos, es que se dice pronto, tengo las cifras ahora mismo delante, con unas curvas de tanto de total de muertos como el total de casos a nivel mundial, y si... hago discrimino por países, lo que me encuentro es que en algunos países de Europa, estoy hablando de China por supuesto, en China hay un total de 80.000 casos ya confirmados, estoy hablando mientras grabo el programa, cuando escuchéis estos serán algunos más, en Italia hay 27.980 en este momento, en España 11.409 y en Irán 16.169. Con un incremento de nuevos casos bestial. En España, por ejemplo, ha habido 1.400 casos nuevos ayer, en Alemania 812 casos nuevos, en China muy pocos, los nuevos casos son solo 21, pero bueno, que siguen, las cifras de muertos son tremendas. Solo en Italia hay 2.158, un auténtico disparate. Hace solo 3 semanas, estamos a 18 de marzo, es decir, a principios de este mes, un escenario como este semejante al que tenemos ahora mismo y que estamos padeciendo en España especialmente, porque estamos confinados en nuestros domicilios, pocos, hubiera dicho que casi ninguno lo hubiese vaticinado. Tan solo los epidemiólogos, gente bien informada y sin intereses políticos de por medio, por supuesto, es decir, epidemiólogos honrados que no estuviesen trabajando para el gobierno en todos los sentidos, es decir, que no tratasen de tapar información o de darla parcialmente. Y los médicos italianos, por supuesto, que a finales de febrero ya se encontraban batallando con esto en primera línea. También hubo unos cuantos científicos que advirtieron en su momento, pero claro, ante un escenario que no se había presentado desde hace décadas, pues no, directamente es que no estábamos ni siquiera preparados para asimilarlo. Lo que os digo, si nos cuentan esto a los propios españoles, hace solo
3 semanas, ¿qué digo? 3 semanas, solo hace una semana. No nos lo hubiéramos creído. El martes pasado, el miércoles pasado, nos dicen que íbamos a estar metidos en casa, pudiendo salir exclusivamente por ir al supermercado y directamente no lo hubiéramos llegado a entender, pero ya veis que rápido nos hemos acostumbrado. Bien, hace 15 días o hace un mes, eran muy poquitos los que podían preverlo. Esos poquitos, además, en algunos lugares incluso se les silenció. El caso de España, o se les silenció o se hizo burla de ellos. Pero bueno, vamos a dejar ese asunto a un lado. Los europeos, de hecho, en aquel entonces, finales de febrero, principios de marzo, miraban a China con cierto complejo de superioridad. Y esto es lo cierto. Es decir, básicamente venían a insinuar con sus miradas y sus formas que eso aquí no podría pasar. Esto es un lugar desarrollado, rico, con una sanidad excepcional, la mejor del mundo, y en el caso de que brotase una epidemia de estas características se atajaría sin demasiados problemas en muy poco tiempo. Pues no, lo que pudimos ver es que tan pronto como surgió el brote en el norte de Italia, esto sucedió cerca de Milán, en la ciudad de Lodi, a partir de ahí se empezó a extender como una mancha de aceite, lo que vimos es que fue el sálvese quien pueda. De hecho, a finales de febrero, principios de marzo, el gobierno italiano desde Roma llamó a sus vecinos para reclamar ayuda, informándoles de la gravedad de la situación y reclamar también una estrategia común para contener esto, pero nadie le devolvió la llamada, ¿eh? O peor aún, algunos incluso cortaron la línea del teléfono, lo cual es más sangrante. Los austríacos, por ejemplo, poquito después de que se declarase este brote en Lombardía, lo que hicieron fue cerrar la frontera con Italia y a todo el que no presentaba un negativo en el test de coronavirus, pues no le dejaban pasar al país. Alemania fue incluso un poquito más lejos, prohibió la exportación de equipos de protección, como mascarillas faciales, por ejemplo, que es uno de los artículos que hasta hace 4 días no valía nada y nadie se había puesto una mascarilla en su vida, y a no ser que fuese médico o algo así, o dentista, y en cambio hoy pues creo que el que más y el que menos, hasta yo tengo una mascarilla en el cajón. Conseguí hacerme con una que me dieron y la verdad es que no he necesitado utilizarla porque no salgo de casa, pero si tuviese que hacerlo pues me la pondría. Así que hemos pasado todos a ponernos una mascarilla por primera vez en nuestra vida. Pues entre otras cosas lo que prohibió exportar a Alemania eran estas mascarillas, entre otras muchas cosas, ¿eh? La industria de instrumental médico en Alemania es muy potente, como casi todas las industrias, y más teniendo en cuenta que esta es una industria puntera. Pero vamos, no siempre se fabrica en Alemania. Esta es la cruda realidad. No sé si Angela Merkel lo sabe, pero es que es así. Un ejemplo, una de las principales empresas alemanas de equipamiento médico, que se llama Dräger, tiene presencia en todo el mundo, por supuesto, tiene la sede principal en Lübeck. Bien, pues uno de sus productos estrellas son precisamente las mascarillas faciales. Las hace de muchísimos tipos, ahora algunos incluso nos hemos convertido, no es mi caso, no entiendo de mascarillas, pero he podido leer por ahí por las redes sociales auténticos mascarillólogos, gente que te dice, no, es FFP3 y esta es FFP1 y esta protege un tanto y esta protege un cuanto. Bueno, pues estos de Dräger las hacen en distintos sabores y calidades. Bien, pues una parte considerable de la producción de esta empresa, de su fabricación, está radicada en Suecia. Así que este tipo de medidas se pueden terminar volviendo contra ellos. Porque la economía europea, nos guste o no nos guste, a mí de hecho me gusta muchísimo, está tremendamente integrada, mucho más que su política. Esta de la integración comercial, la tremenda integración comercial, es una de las peculiaridades de la Unión Europea. Es decir, se trata de un bloque, un estadio medio de hacer, básicamente, que es un gigante económico, muy bien integrado, por lo demás, en el que, porque es muy antigua, la Unión Europea nació como tal. Bueno, la Comunidad Económica Europea nació en el año 57, son ya más de 60 años de historia, un montón de tratados, etcétera, y por lo tanto pues ha tenido tiempo suficiente de consolidarse desde el punto de vista económico. Pero, vamos, un lugar en el que las empresas, las personas, el dinero, por supuesto, se mueve con absoluta libertad, pero luego, como contrapartida, es un enano político, con infinitas capas burocráticas que hay que atravesar para tomar hasta la más nimia decisión. Esto es uno de los problemas de la legislación europea, o mejor más que la legislación, las instituciones europeas tienen una legislación tupidísima y hace que además a veces entra en conflicto con las legislaciones nacionales, incluso a veces con las normativas locales de los Estados miembros, y hace que cualquier cosa sea una auténtica carrera a obstáculos.
En una situación normal no pasaría nada. Los europeos estamos acostumbrados a vivir con ello. Pero claro, estamos lejos, lejísimos, a 1000 millas, que dirían en una película de Tarantino. Bueno, no dirían a 1000 millas, dirían a 1000, ya sabéis, millas de una situación normal. Las decisiones en estos momentos se tienen que adoptar rápido y tienen que implementarse más rápido aún. Esta es la verdad. ¿Por qué no? Porque está habiendo muertos, porque es que está habiendo casos nuevos detectados todos los días. Ya os he dicho antes, el incremento solo en España el último día fue de 1.467 casos y luego que hay gente pasándolo realmente mal en los hospitales y por lo tanto lo que se vaya a hacer se tiene que hacer de una manera decidida y rápida. Lo de que sea acertada, eso no lo sabremos hasta después, pero entre tanto lo que no puedes hacer es dudar, que es curiosamente lo que más está haciendo no ya la Unión Europea, sino prácticamente todos los gobiernos del continente. Pues bien, esto con la arquitectura institucional de la Unión Europea hoy por hoy es simplemente imposible. No puede operar de esa manera. Precisamente por esas capas burocráticas, esa selva de competencias en las que uno no sabe muy bien si esto compete a las instituciones europeas, si compete a los estados nacionales y dentro de los estados nacionales a cuál de las administraciones compete. En el caso de España, que es un país muy descentralizado, pues nos encontramos con que hay normativa europea, normativa nacional, normativa regional y después la local. En algunos casos hay hasta una capa entre medias, que es la de los consejos insulares en las Baleares o los cabildos de las Canarias o los consejos comarcales, qué sé yo. Es decir, que hay un montón de estas capas burocráticas que hacen que tomar una decisión sea realmente complicado. Bien, todo esto ya lo vimos, o al menos lo intuimos en el pasado. Por ejemplo, durante la crisis financiera, que desembocó en Europa en una inmensa crisis de deuda que afectó a los países del sur, especialmente a Grecia e Italia, que son hoy por hoy los dos estados más endeudados de Europa. Esto ya os lo comentaba aquí la semana pasada. Tenemos a un estado habrá crecido ya, pero en su momento, hace una semana, porque la situación se ha vuelto tan crítica que están gastando muchísimo más de lo que se pueden permitir. Pero bueno, los últimos datos de deuda sobre PIB en Grecia nos hablan de un 180% y el de Italia creo que es un 135, un 136% de deuda sobre el PIB. Es decir, que están en números en los que no tienen apenas margen de maniobra. De hecho, Italia y Grecia, las dos, aunque en este caso del COVID-19 Italia está más afectada, Italia nunca se ha terminado de recuperar de aquella crisis de deuda. El sector manufacturero quedó tocadísimo, como sabe cualquier italiano, y no digamos ya la banca, que ha tenido que ser objeto de sucesivos rescates y de 1000 problemas. Que la contra, los últimos 2 o 3 años, he hecho algún programa sobre los 1000 problemas que arrastran los bancos italianos. Esto podemos extrapolarlo casi al 100% al caso griego, aunque Grecia, evidentemente, pues es un país mucho más pequeño que Italia, tanto en tamaño como en población, como por supuesto el tamaño de su economía. Aquí además, en este caso, llueve sobre mojado, porque, como os decía antes, la crisis de los refugiados del año 2015, de hace 5 años, fueron los 2 países más afectados. ¿Y qué hizo entonces el resto de la Unión Europea? Pues los ignoró. Los ignoró en el mejor de los casos. En otros casos, aplicó paños calientes. Sí, no, esto es un problema de todos, pero al final resultó que el problema era solo de los griegos y de los italianos. Se puso de perfil, muchísimos países se pusieron de perfil como si eso no fuera con ello. Vamos, que ya sabemos quién va a ser el beneficiario de toda esta historia en Italia. No hace falta ni que os lo diga, pero bueno, os lo voy a decir porque es mi obligación. El beneficiario va a ser y está siendo Matteo Salvini, que es, por cierto, el político más popular del país y cuya eurofobia es sobradamente conocida. No es que esté pidiendo el Italexit, pero poquito le falta y esperemos que no lo pida a lo largo de los próximos meses. El hecho es que la Liga, que es el partido que él lidera, es un partido que ha sido euroescéptico desde sus orígenes y conforme han ido presentándose problemas sucesivos en Italia desde hace más de 10 años, pues ha ido ganando votantes y apoyos. Hará lo que tenga que hacer para regresar al gobierno. Digo para regresar al gobierno porque está fuera del gobierno desde el mes de septiembre. Hice un programa sobre el tema hace unos meses y de hecho Salvini está aprovechando ya la crisis. Lleva días bramando contra Bruselas. Si echáis un vistazo a la prensa italiana lo podréis ver con vuestros propios ojos. Vamos, os leo unos textuales que he anotado aquí en mi iPad. Son textuales de Matteo Salvini. Uno de ellos dice: la única ayuda europea ha sido provocar el colapso de la bolsa y hacer que la propagación del virus se vuelva loca. Tal cual.
sin más, sin anestesia. Otra más que dice: Italia necesitaba ayuda y Europa le ha dado una bofetada. Como veis, no disimula, y no estamos hablando de un político marginal, ¿qué tal? No. Estamos hablando de probablemente el próximo primer ministro de Italia. A ver, en ninguna de las dos cosas le falta razón. Se ajusta como un guante a lo que ha sucedido. Es decir, bueno, en este caso sería interpretable lo de la única ayuda europea, pero es cierto que se ha colapsado la bolsa de Milán, la propagación a la vista hasta que se ha vuelto loca. Y cuando pidieron ayuda, Europa les respondió, o parte de Europa les respondió, o ignorándole, o poniéndose de perfil, que es básicamente lo que hizo Bruselas al principio, o como el caso de Austria o de Alemania, pues dándoles una bofetada, además dándosela bien sonora y a la vista de todos. Porque en este caso, todos los Estados miembros de la Unión Europea se han cerrado sobre sí mismos. Algunos, curiosamente, se estaban cerrando sobre sí mismos mientras decían lo contrario. Ha sido una de las cosas más fascinantes de todas. Este ha sido el caso, por ejemplo, si estáis siguiendo esta crisis en Europa, habréis visto el caso de Emmanuel Macron, que cerraba el país a cal y canto, y además está desde la semana pasada con esta historia, al tiempo que pedía una acción coordinada y reclamaba solidaridad europea. Que te daban ganas de decirle: bueno, Manuel, pues aplícate el cuento. Estás pidiendo una cosa y haciendo exactamente la contraria. Y esto en Francia, que es un país afectado especialmente por el COVID-19, tiene 6.000 y pico casos confirmados y han muerto ya como 150 personas. Pero vamos, en el este, donde no ha golpeado de la misma manera, no está golpeando por lo menos de la misma manera el coronavirus, pues está siendo aún peor. Polonia, por ejemplo, la República Checa o Eslovaquia, directamente han cerrado sus fronteras a todos los extranjeros. Austria ha suspendido los vuelos con Italia, con Francia, con España y con Suiza. Con Suiza y con Italia es fronterizo físicamente. Hungría no admite italianos. Y en breve supongo que tampoco admitirá españoles o franceses. Noruega ha cerrado sus fronteras y solo admite a suecos y a daneses. Resumiendo, que cada país está anteponiendo a su propia gente a la que pueda venir de fuera, por mucho que sea de países socios y países, entre comillas, hermanos con los que está asociada dentro de la Unión Europea. Es decir, esto tampoco es extraño, esto lo han hecho los gobiernos desde tiempos inmemoriales. Y no ya por la propagación en sí, que evidentemente preocupa, que vengan casos. Hoy por hoy están todos los países de Europa infectados, por lo tanto hay casos en todos los países de Europa. Entonces, una parte es epidemiológica, que no se formen grandes brotes, que luego empiece el contagio comunitario y se termine de armar, pero la otra porque quieren evitar que se colapsen las urgencias, algo tan mundano y tan prosaico como eso. Este virus, como os comentaba ayer, colapsa las urgencias y las unidades de cuidados intensivos, cuyo número de camas, evidentemente, y en todos los países de Europa, es muy limitado. Los sistemas nacionales, como os comentaba, los sistemas sanitarios, son nacionales. No existe nada parecido a un sistema europeo de salud. Y se encuentran ahora bajo una presión muy intensa. La consigna que nadie quiere decir en alto es que cada uno se ocupe de los suyos, pero es lo que están haciendo, aunque no lo quieran decir en alto. Ayer, de hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores español pidió mediante un comunicado, que lo difundió a través de las embajadas, que los españoles que estén fuera de visita, es decir, que no sean residentes en el extranjero, regresen cuanto antes a España. ¿Por qué? Pues porque las conexiones aéreas se están esfumando, están contrayéndose a gran velocidad, y lo mismo no pueden volver. Es decir, un español que siga en Rusia o que esté, no digamos ya en Extremo Oriente, pues igual no puede volver, porque no puede volver a nado ni andando, nada más puede volver en avión. Es decir, que no pueden garantizar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores que existan esas conexiones dentro de 1 o 2 semanas. Y no ya con América o Asia, sino con países vecinos. Caray, cuando un turista español que está en Portugal le pides que vuelva a casa, es que te preparas para lo peor. Y lo peor es cuando a la crisis sanitaria se le sume y no tardará en llegar una crisis económica, y una crisis económica de primer orden. Las 4 principales economías del continente, de la eurozona, no incluimos ya el Reino Unido, que está fuera, pues serían Alemania, Francia, Italia y España, van a sufrir lo indecible los próximos meses. Los paquetes de rescate van a llevar tantos ceros detrás que marea solo pensar en ellos. Y esta vez la crisis además es sistémica. No es que unos van a estar perjudicados como en la última y otros en mejor forma. Afecta a todos más o menos por igual. Las crisis siempre provocan consecuencias imprevistas, esto ya lo sabemos. Esta que se encuentra en marcha ahora mismo, pues podemos hacer unas previsiones generales y una que podemos ya dar por segura.
a la vista de lo que tenemos delante, y es el debilitamiento sustancial de la autoridad europea y del proyecto europeo en sí. Para lo contrario, que también podría suceder, hará falta un milagro. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla de los problemas del confinamiento. Hola Fernando, gracias por tu programa. Em, yo estoy muy preocupado por la actitud de la gente y la caza de brujas que se está haciendo por las roturas de los confinamientos. No importa que sea una persona completamente aislada yendo por el campo o que haya situaciones en las cuales tú no puedas pasear a tu hijo y puedas pasear al perro y cosas parecidas, que la gente está señalando por redes sociales, en televisión se está señalando y criminalizando a la gente sin el más mínimo sentido crítico. También parece que todas las medidas que se han tomado en todo el mundo son el confinamiento de toda la población, que mucho abarca, poco aprieta, y realmente en Europa, por ejemplo, no es así en absoluto. En Corea no ha sido así tampoco. En fin. También traerte la noticia del confiscamiento, como si fuesen criminales o traficantes de drogas, de 150.000 mascarillas en Jaén que ha hecho el gobierno. Un gobierno que perfectamente podía haber pagado las mascarillas y así provocar que la empresa quiera producir más mascarillas. Al parecer, los mismos trabajadores denunciaron al empresario que tenía estas mascarillas para que el gobierno las repartiera cual Robin Hood entre los sanitarios del país. Por supuesto, todo el mundo aplaudiendo esto porque el pánico y el terror se expanden de manera completamente acrítica. Mucha gente ya me está censurando por tener opiniones contrarias a estas medidas y en redes sociales es cada vez más difícil razonar este tipo de cosas. Bueno, un saludo y muchas gracias por tu programa. Bueno, Francisco, estamos, a ver, un poco todos sorprendidos. Hemos descubierto de golpe que el Estado no es ninguna broma y posee capacidad coactiva más que suficiente para hacer cumplir sus mandatos. Lo que yo ya no sé es cuánto tiempo durará esto, porque la situación, yo creo que a partir de la próxima semana me temo que se va a poner al rojo vivo. A ver, a mí se me cae la casa encima y estoy solo, así que no sé, no puedo ni imaginar cómo estarán otros en casas, atestadas de gente, con niños, etcétera. En fin, sin poder salir ni siquiera al parque. Respecto a lo que comentas de las incautaciones de material médico, que están llevando a cabo desde el gobierno, pues según tengo entendido, son expropiaciones forzosas, no confiscaciones. Es decir, que el Estado pagará lo que incaute. Habrá que ver, eso sí, a qué precio. De cualquier modo, si siguen por esta vía, nadie ni se va a poner a fabricar ni va a importar material si sabe que se lo van a expropiar. En fin, yo creo que algo tan elemental deberían tenerlo en cuenta. Bien, vamos ahora con Daniel, que está en Lisboa y que nos habla sobre el tema de la inmunidad de grupo en el Reino Unido. Buenos días, Fernando. En respuesta a tu contracrónica de hoy sobre la opción de Boris Johnson de hacer esto que llaman la inmunidad de grupo, eh, me ha gustado mucho el programa, pero sí que quiero matizar una cosa, y es que los cálculos que estábamos haciendo sobre el número de muertos, el número de bajas, el tiempo que lleva para contagiarse, recuperarse, etcétera, que ellos probablemente también habrán hecho, eh, no debe ponerse sobre la mesa de forma aséptica y comparándola con la nada, porque la nada no es el escenario que tenemos, sino compararla con la situación de los otros países que estamos haciendo la otra opción, la del confinamiento, como es España, como es Italia, como es Alemania, Francia, etcétera. Eh, Boris asume que va a haber un número de bajas, como ha reconocido, y un número de infectados y demás, pero no es de forma séptica como debemos verlo, es decir, va a haber 1 millón de muertos, sino debemos decir cuántos más muertos va a haber en comparación con la opción del confinamiento. Es decir, él asume que va a haber una serie de bajas, como también las va a haber si hubiera un confinamiento. También es, en cierto modo, imponderable cuánta gente va a morir y cómo va a evolucionar el virus, pero él asume que va a haber una diferencia, a cambio él no va a arruinar su economía y en un escenario ideal, pues cuando la cosa acabe, todos habremos sufrido bajas, por desgracia, todos habremos pasado el coronavirus de una forma o de otra, pero ellos estarán económicamente en forma.
Un punto que también quiero remarcar, porque yo también tengo familiares y gente que ya lo está sufriendo en primera línea, primero porque tengo un familiar infectado y segundo porque conozco gente y tengo familiares que han perdido ya su trabajo por esto, por trabajar en la hostelería. En cierto modo, esta opción de Boris Johnson, yo creo que sería pensando en ellos como decirles, ¿a ti te gustaría la opción de haber estado infectado o de estar infectado con este coronavirus a cambio de haber mantenido tu empleo? Es decir, ¿estás más feliz, sano y desempleado que jugando con la posibilidad de poder tener el coronavirus y que te salga muy bien, como la mayoría de los infectados, o que te salga muy mal, como por desgracia una minoría, pero a cambio seguir teniendo trabajo y pudiendo seguir mantener a tu familia? Pues esa es una decisión bueno, que cada uno puede tomar de una forma o de otra, y por desgracia pues no está en nuestra mano tomar esa decisión, sino que la tienen que tomar por nosotros. Así que bueno, esa era mi reflexión, siento haberme extendido en el tiempo. Muchas gracias por tu programa, como siempre, un enfoque interesantísimo. Efectivamente, Daniel, tienes razón, pero es un escenario tan desconocido que no no sabremos nada hasta que esto concluya. El ejemplo que pones yo creo que es clave, es decir, preguntar a alguien, a un empleado, por ejemplo, de hostelería, directamente a la cara, algo así como ¿prefieres correr el riesgo de contraer el coronavirus con todas sus consecuencias a cambio de mantener tu empleo? A ver, en un mundo perfecto se hubiese hecho así, pero es que no vivimos en un mundo perfecto. Cada estado ha escogido una estrategia para aplanar la curva de contagios y no saturar las urgencias y las UCIs. La de Johnson es la que os explicaba ayer, simplemente una estrategia y está por ver que funcione. Bien, seguimos con Mariano, que tiene una cuestión sobre el plano social de esta crisis. Eh, Quería preguntarte un poco cómo ves esta deriva de locura que está sucediendo, ya no en lo económico, sino pues en lo social, ¿no? Todo ha explotado a partir del lunes que dijeron que iban a cerrar los colegios. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo, por ejemplo, ayer tuve fiebre y estoy en casa mm, por precaución, cuando realmente creo que tengo un catarrito. En fin, es que esta deriva de locura pues nos está poniendo a todos un poco nerviosos. Y voy a mirar la contracrónica y veo que hace un par de días que no te veo por ahí y peor, eso es peor todavía, no tener la contracrónica para escucharte. Un abrazo, muchas gracias por tus programas. Cuídate. Pues sí, Mariano, todo es surrealista. Yo no había vivido algo semejante en mi vida, vamos, creo que ni yo, ni tú, ni ninguno de nosotros. Vamos, que vivo confinado, que no hablo con nadie, salvo por teléfono, y solo puedo bajar al supermercado un ratito, un momentín por la mañana, donde además hay cola. De hecho, ya he decidido que voy a bajar todas las mañanas, aunque sea para que me dé un poco el aire, aunque vaya a comprar, qué sé yo, una lata de aceitunas, pero que al menos pueda ver el azul del cielo, que además ha estado lloviendo en Madrid y ni siquiera teníamos el azul del cielo para consolarnos, ¿no? Pero bueno, el ambiente está enrarecido, como bien sabes. No, veo a mis vecinos por la ventana salir a aplaudir a las 8 de la tarde. El centro de Madrid está desierto y, bueno, las redes sociales son un auténtico hervidero. Por eso mismo trato de evitarlas en la medida de lo posible. A cambio, pues estoy leyendo mucho, viendo películas. Lo que no me termino de arreglar es la voz, con el catarrillo ese que agarré hace 2 semanas y que no se me termina de ir. Bien, seguimos con Rosa, que tiene un par de consultas relativas especialmente a la frontera, la pequeña, minúscula frontera que tiene España con Gibraltar. Un saludo muy fuerte a todos los que nos escuchan. Mira, te mandaba este mensaje, disculpa, para hacerte una pregunta, porque tengo algunas dudas y por ahora no he conseguido que nadie me las resuelva. A ver si tú me puedes dar un poquito de luz. Es con respecto al método que va a utilizar el Reino Unido para combatir el coronavirus. Y me surge la duda, por ejemplo, en el caso de Gibraltar, porque Gibraltar se rige bajo las normas del Reino Unido y no sé en este caso cómo lo van a gestionar, porque a fin de cuentas está prácticamente pegadito a nosotros, o sea, no tenemos nada más que una fronterita y no sé en este caso cuáles son los medios y las actuaciones que se van a tomar, porque tenemos dos maneras diferentes ambos países de acometer esta crisis sanitaria. Y la verdad es que por ahora nadie me ha dado una respuesta y me genera esa duda.
Así que bueno, ahí la dejo. Si tienes alguna idea o alguno de las personas que escuchan tu programa sabe algo, bueno, pues me gustaría que me lo aclararan, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a todos y mucha suerte. Chao. Pues el método que va a utilizar Boris Johnson y el Reino Unido, por extensión, pues es el que os comentaba, ¿no? Es dejar que la gente se contagie. Y no hay mucho más. No va a salvar a los que estén enfermos, evidentemente, y los va a ingresar y les va a prestar, bueno, ha confinado ya a los ancianos, pero vamos, que en el Reino Unido se mantienen abiertos los colegios, se mantienen abiertos los pubs, etcétera. Respecto al tema de Gibraltar, pues a ver, España y el Reino Unido hacen frontera, una fronterita muy pequeña de poco más de 1 kilómetro de largo, pero bueno, el gobierno gibraltareño ha tomado ya una serie de medidas, según leí el otro día, como cerrar los establecimientos de hostelería, es decir, en Gibraltar, según creo, están los pubs cerrados, cosa que en Gran Bretaña no, y no se puede uno tomar una cerveza ahora mismo en Gibraltar, pero vamos, la frontera sigue abierta con los controles habituales. Lo mismo ha sucedido con Andorra, ¿eh? En el caso de Gibraltar, creo que hay como algo así como 30.000 personas, el equivalente casi a la población de la ciudad, que cruzan todos los días la frontera, de las cuales la mitad aproximadamente son trabajadores transfronterizos. Así que, bueno, a efectos coronavíricos, supongo que Gibraltar seguirá patrones españoles, porque el contacto, como vemos, no se ha interrumpido y no creo que se vaya a interrumpir, a no ser que decidan cerrar por completo la verja. Bien, vamos ahora con Andrea, que estuvo con nosotros aquí hace 2 semanas, ahora está ya desde hace tiempo de vuelta en Cambridge, en Inglaterra, que nos cuenta la situación allí. Estimado Fernando de Contraescuchas, me gustó mucho la contra de ayer sobre la política de Boris Johnson frente al coronavirus. La verdad es que aquí tenemos un poco la sensación de que el país va a 2 velocidades, la del gobierno y las demás. Conozco muchas empresas grandes y medianas que hace ya un par de semanas mandaron a toda su plantilla a trabajar desde casa y a minimizar las reacciones sociales y su exposición al exterior. Los viajes quedaban prohibidos y todas las reuniones quedaban canceladas o pospuestas. Asimismo, la universidad lleva un par de semanas preparando a sus estudiantes y al personal para teletrabajar o sencillamente cancelar las clases y mandarlos a casa. A los científicos aquí en Cambridge se nos ha requerido reducir el trabajo manual al mínimo y, de nuevo, todas las reuniones, clases y seminarios han quedado pospuestos. Nadie sabe el impacto que esto va a tener y cada día se modifica un poco la postura del día anterior. Esto no es exclusivo de la industria o la academia, es que incluso los aeropuertos han declarado que cerrarán en las próximas semanas sin necesidad siquiera de que el gobierno intervenga. Mientras tanto, en Whitehall el asunto es muy distinto, como tú mismo explicaste ayer, y la medida principal es el famoso "It's up to you". Pero recordemos que la metáfora de resistir a una infección vírica, como se resiste a un ejército invasor, es solo eso, una metáfora. El tiempo dirá si el gobierno lo ha entendido bien. Bueno, Andrea, ya sabes que una cosa es lo que diga el gobierno, y los gobiernos hablan mucho, a menudo demasiado, mucho más de la cuenta, y otra distinta lo que la gente piensa. A ver, esto no es una invasión extranjera. Y creo que tenemos que tenerlo bien claro. Nunca un virus ha sido una invasión extranjera porque nos afecta a todos. No es que los europeos seamos inmunes o los continentales seamos inmunes y los británicos no y tengan que defenderse, ¿no?, de una especie de guerra química ante la cual nosotros estamos inmunizados. No hay que ir por ese tipo de épica. Pero bueno, ya sabes que Johnson es un gran admirador de Churchill y un gran estudioso de su obra y de su vida y quiere algo así como recrear la batalla de Inglaterra de 1940. En fin, él verá lo que hace. Bien, pues ya terminamos el programa de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de la estrategia de Johnson en el Reino Unido frente al COVID-19. Evitar el colapso del sistema sanitario es crucial, porque si se colapsa, no puede atender a los enfermos de coronavirus ni al resto de enfermos. Y entonces comienzan las muertes por falta de atención sanitaria y comienzan los nervios entre las autoridades responsables. Ralentizar una epidemia que ya tiene colapsado el sistema sanitario no es evitar su colapso, sino prolongarlo. Negar el colapso del sistema sanitario es una mentira de utilidad política. Boris, tras asesorarse, ha decidido afrontar horas negras apostando a que sean las menos. Aquí, Pedro, tras asesorarse, ha decidido tomar muchas medidas, apostando por alargar en el tiempo la epidemia en la confianza de que eso diluirá las horas negras. Ni Boris ni Pedro cuentan con 2 elementos claves para triunfar: un sistema sanitario no colapsado y una población ya vacunándose. Lavarse las manos y enclaustrarse evita el contagio, pero no te convierte en población no susceptible de contagio. Para eso hay que estar recuperado de la infección o vacunado.
Es decir, que todas las opciones reales actuales posibles son de riesgo. Sobrevivir sin contagiarse hasta vacunarse, sobrevivir al contagio o contagiarse y no sobrevivir. En este mar de incertidumbres, la corrección política dice que hay que lavarse las manos, paralizar el país sin fecha y tratar de confiar en las autoridades, que querrán lo mejor, pero desconocen cómo hacerlo. La apuesta de Boris da verdadero vértigo, y la de Pedro también. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos ya por concluida la contracrónica de hoy, miércoles. Ya sabéis, mañana, que será jueves, estaré aquí de vuelta. Espero que vosotros también estéis al otro lado. Hasta mañana, amigos.